va a pedir cuenta de lo que yo te di. ¿Por qué no lo pusiste a trabajar? Si te di eso, ¿para qué lo pusieras a trabajar? Ahí se nos habla de la diligencia que cada uno de nosotros tiene que tener en la obra del reino de Dios. Esto va a ser tomado en cuenta. Y cuando dice, al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, aún lo poquito que tiene le será quitado. No es que Dios está siendo injusto, no. Es que hay personas que más diligencia tienen, que más deseo tienen de conocer a Dios, que más deseo tiene de conocer la palabra y de predicar en la calle a la gente. A ese le voy a dar más. El que no tiene ningún deseo, el que no le interesa conocerme, el que no quiere trabajar en la obra, pues aún lo poquito que tenga, a ese se lo voy a quitar todo y se lo voy a dar al que más quiere. Eso es lo que dice la palabra. Entonces vemos que el reino de Dios iba a ser extendido de esa manera. Mientras más nosotros podamos usar el talento que Dios nos da, más se extiende la obra. Más se extiende la obra. Es una manera de extender la obra. Un talento en aquel tiempo era una unidad de moneda. Y no era de Israel esa unidad de moneda, era de Babilonia. Ellos estaban usando ese dinero babilónico porque en el tiempo que Jesús estaba en Israel, en la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, acababa de pasar Alejandro Magno, que dejó implantado todas esas costumbres de Medio Oriente, de Babilonia, de los asirios, las dejaron implantadas allí. Por eso se hablaba griego también en ese tiempo. Entonces vemos que esa unidad de moneda, el talento, se utilizaba en ese tiempo allí por eso. Un talento era bastante costoso. Un talento eran 21.600 gramos de plata. Era bastante. Y era 6.000 dracmas. Un talento era algo valioso. Esa parábola también está en Lucas, pero en Lucas habla el Señor de otra manera. Habla de minas, que era otra unidad de moneda. Y se ve que en las dos parábolas no se hicieron al mismo tiempo, no fue en el mismo lugar, porque cuando el Señor dijo esta parábola estaba en Jerusalén. Pero cuando habló de las minas en Lucas, estaba donde vivía Zaqueo, que no era exactamente Jerusalén. Zaqueo vivía en la misma ciudad donde vivía Lázaro con los hermanos. Entonces no fue en la misma ocasión. En una habló de minas, en la otra habló de talentos. Pero se está refiriendo a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para que levantemos la obra, para que hagamos que el reino de Dios se esparza. Así es. Es una responsabilidad nuestra. Entonces vamos a ver la otra parábola, que es la parábola del sembrador. Vamos a ver Mateo 13. Mateo 13. Parábola del sembrador. Dice 13:1. En el 1 vamos a empezar. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. El Señor le gustaba predicar desde el barco, sentado en la barca, y la gente lo oía allá en la playa. Era todo como un teatro, ¿verdad? Ya estaba la gente en la playa y él se sentaba en el agua, en la barca. Y dice, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Y parte de la semilla, ¿verdad?, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y dice en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Pongan atención en lo que él quiere decir. Oigan, entiendan lo que yo estoy hablando. Entonces, vemos que el reino de Dios también se iba a extender. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra. Primero vimos que se podía extender por nosotros poner en efectividad los dones que Él nos dio. Pero aquí estamos viendo que el reino de Dios también se iba a extender por la predicación de la palabra. Pero que ese reino iba a crecer dependiendo de los oidores. Miren que Él pone 4 clases de oidores, 4 clases de personas. Predicamos la palabra, pero no sabemos en qué terreno va a caer. No sabemos en qué terreno va a caer. El Señor dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, ¿verdad? Es decir, que dice aquí que el Señor le explica a ellos que cuando alguno oye la palabra, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón de esa persona. Y ese fue lo que fue sembrado junto al camino. El diablo le quita, así como los pájaros se comen la semilla que cae junto al camino, el diablo le come, ¿verdad? Le quita rapidito del corazón lo que fue sembrado. Pero dice aquí también que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía profundidad ni tenía agua, ¿verdad? Dice aquí que el que fue sembrado en pedregales, dice el Señor, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y cuando viene una aflicción o una persecución, se aleja de la iglesia. Muchos vienen a la iglesia con una necesidad grande, sin embargo, desde que cualquier cosita les pasa, ya se desaparecen, en vez de quedarse ahora con más ganas, porque es aquí que va a encontrar la sanidad, es aquí que va a encontrar la solución a las cosas, no yéndose a la calle. Entonces vemos que hay otro tercer grupo que dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esos son, dice aquí, que el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, que cuando la palabra de Dios habla de siglo, está hablando del mundo, los afanes de este mundo, los afanes de este siglo, de este mundo, ¿verdad? Dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Todo el mundo comienza, hay mucho trabajo, tenemos mucho que hacer, no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, no puedo orar, no puedo, porque tengo mucho trabajo, tengo que ganar el sustento de mi casa, que es también lo contrario de lo que dice la palabra, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues ya Dios se encarga de ayudarnos a que todas las cosas se resuelvan. Dios va a hacer que todo lo que nosotros necesitemos pues nos llegue de alguna manera. Pero hay que tener fe, porque dice la palabra que es al que cree que todo le es posible. El que no cree, nada le va a ser posible. Esa es la realidad. Al que cree, todo le es posible. Muchos dicen, yo tengo que ver para poder creer, pero la palabra de Dios dice, el que no cree no va a ver nada. Primero hay que creer para Dios poderle hacer que usted vea. Miren, no quieren saber ustedes lo que vemos nosotros, los que creemos. Amén. Yo tengo casi 40 años creyendo y he visto todas las maravillas
de Dios. Así que es el que cree que todo le es posible. Va a depender entonces como la semilla, que la semilla de Dios aquí en la parábola es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y dice que la semilla tiene vida en sí misma. La palabra de Dios es viva, dice la Biblia. Es viva y eficaz. Y cuando cae en el corazón de uno, va a producir, dependiendo del corazón del que la se siembra la palabra, dependiendo de la condición del corazón en la que se siembra esa semilla. Por eso dice que uno van a dar al 100 por 1. Lo que vivimos para la obra de Dios, nada más desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos produciendo al 100 por 1. Algunos van a producir al 60, otros al 30, y otros, pues, el que se aleja no va a producir nada, pero tampoco va a recibir nada de Dios. Entonces vemos que el reino de Dios puede extenderse también predicando la palabra. Vemos, me va a dar tiempo quizá a decir otra parábola, que es, vamos a ver ahora, tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Esta es una parábola importante porque es diferente. Aquí vamos a ver que esta parábola está en Mateo 13 también, pero del 24 al 30. Dice aquí, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y está hablando de buena semilla de trigo, ¿verdad? Pero mientras dormían los hombres, los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces vemos una cosa. Cizaña, este trigo y cizaña, dice aquí, que aquí el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado, que tenemos que estar apercibidos, porque la mano de Satanás, que es el enemigo, puede intentar detener el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del reino. La mano del diablo está metida y puede hacer que produzca situaciones dentro de la iglesia para detener el crecimiento. Vemos entonces que por eso es que la palabra de Dios, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que es donde se nos habla de la doctrina de la iglesia, donde se nos enseña cómo es que debe vivir la iglesia y cómo debe manejarse la iglesia, hay tantos versículos que nos hablan de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese cuidado, el diablo puede traer enemistad, puede atraer pleitos, puede traer contiendas, puede traer disensiones dentro de la iglesia. Entonces eso detiene la obra del Señor. Entonces vemos que por eso que esos versículos de los unos a los otros es para que nosotros nos amemos unos a los otros, nos cuidemos unos a los otros, nos animemos unos a los otros, nos soportemos unos a los otros, nos ayudemos unos a los otros. Por eso es que es tan importante el conocer todos los versículos, porque casi todos los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan,
Entonces vemos que es muy importante. ¿Para qué? Para evitar que se produzca esta parábola del trigo y la cizaña, donde el diablo puede venir a traer disensión dentro de la iglesia. Así es que con estas 3 parábolas los dejo, ya solo me quedaron 2 para la próxima vez. Y queremos realmente que comprendan todas estas cosas, las parábolas y todas estas predicaciones de Jesucristo son muy importantes, no son meras historias. La gente lo lee como si fueran obras literarias, como si fuera un poema, como si fuera... No, eso no es simplemente palabras que están ahí por bonitas, no. Son cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y no solo con el buen manejo de la vida en el mundo en que vivimos, sino que tienen que ver con nuestro destino eterno, que es lo más importante. Amén. Le damos gracias, Señor. Hay 2 cosas que me llamaron la atención de las 2 parábolas. En esta, la última que habló, una de las maneras que el ser humano siempre se predispone contra otras personas. Y esa predisposición no se ve solamente en la iglesia, sino a nivel de vida. Estas parábolas son tan importantes que influyen incluso en el desarrollo personal como persona, como individuo. Claro. Porque muchas veces el Satanás siembra situaciones en que yo dejo de creer en las personas, a nivel laboral, a nivel de la iglesia, a nivel de compañeros, de familia. Y no solamente deja de crecer, sino que te neutraliza, porque usted dijo hace unos momentos que el que no tiene fe en algo, Dios no le va a dar respuesta. La Biblia lo dice, que el que pida con fe, porque no recibirá cosa alguna del Señor. Claro. Y el enemigo mata la fe del creyente a través de lo que nace en el corazón de las personas hacia las otras personas. Generalmente decimos, no, yo no creo en esas personas, yo no creo en nadie. Entonces mata la fe como individuo y a nivel del trabajo de la obra. Amén. Y con respecto al anterior, que era con respecto a la parábola de la productividad, ¿verdad? Una de las cosas que es necesario que nosotros nos preparemos a todo nivel. Una de las grandes cosas que dicen las personas más productivas, más adineradas, dicen que hay que diversificar las inversiones, que hay que diversificar la manera de tener ingresos, diversificar la manera de prepararse. ¿Por qué? Porque la vida continuamente es cíclica, está dando cambios. Y cuando da esos cambios hacia abajo negativos, como el de mi país, la gente más pobre en mi país, la gente que menos estudió, la gente que menos se preparó, la gente que menos talentos tuvo, son la gente que está sufriendo, son la gente que no pudo salir del país. Porque una de las cosas que nosotros como individuos debemos hacer es que todas las oportunidades que se nos presenten tenemos que aprovecharlas. Yo le decía a mis ovejas en la iglesia, si están dando el pasaporte y hay una oportunidad, sáquenlo. Si están dando esto, sáquenlo. Todo lo que pueda hacer que te traiga un beneficio, si están abriendo cuentas y están dando crédito para inversión, abra las cuentas. Es como cuando uno llega en este país que tiene los primeros 6 meses de visa de turista, lo primero que le dicen a uno, abra la cuenta, saque la licencia de conducir, saque esto. ¿Qué sucede con las personas que no aprovechan esos tiempos para sacar esas cosas? Después están pasando penuria, están pasando situaciones difíciles, están teniendo problemas, porque no aprovechan el momento para usar esos talentos que se pueden tener en el momento indicado. Amén. Esa es la verdad. Jesús habló mucho de la diligencia. Por eso cuando la parábola de las vírgenes, vamos a ver cómo por no ser diligentes las vírgenes perdieron la boda. Amén. 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 Damos gracias a Dios por la palabra, damos gracias a Dios por la noche de hoy. Saludamos a los que nos visitan hoy. Bendiciones, bienvenida. Ponte de pie, queremos bendecirte, aplaudirte. Un aplauso de la hermana, de Gustavo, de Rivera, Jason y María Fernanda. Igual Gustavo tiene un invitado. Welcome to the church. Yes. Okay. Igual tenemos a Jacqueline, un invitado hermoso aquí de Estados Unidos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que esta sea la casa de ustedes. Amén. Siempre puedan estar los martes y los domingos. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y también pues felicitamos y saludamos. ¿Cuándo te vas, Ana?
el sábado, bueno, tiene unos días, pero vamos a orar también por ella. Vamos a orar para terminar, vamos a orar por Ana que se va de viaje. Y yo no sé si nuestro amado que está invitado quisiera una oración especial hoy por su vida. ¿Quiere una oración especial? No, que si usted quiere que oremos por algo especial. Una necesidad. Una necesidad, algo que quiere que oremos. Haz lo que Dios quiera. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a este varón que ha venido ya aquí a la casa. Y Señor, tú sabes lo que él necesita, tú sabes lo que él está pasando, tú sabes lo que él necesita. Señor, dale claridad en los pensamientos, quita toda confusión. Amén. Y trae, Señor, paz y alegría y gozo. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y todo lo que has pasado, yo veo que has pasado, o el Señor me muestra que ha pasado mucho tumulto, como mucha cosa rápida y que te oprimió bastante o que te preocupó, ese tiempo se terminó. Ha llegado la hora, entréguese al Señor y espere lo mejor. Él confirma después si es lo que Dios está hablando. No soy yo la que hablo, es Dios el que habla, pero viene la paz a tu vida. ¿Okay? Amén. Así como un torbellino. Yo quiero confirmar eso que dice la pastora. El Señor me dijo a mí desde allá arriba, y ustedes saben que yo pocas veces vivo el Señor me dijo, Sí. que tiene que tener fe. Sí. Amén. Amén. Dios te está Tiene que tener fe. Hay momentos en que no ha tenido fe. Eso me dijo el Señor desde allá. Ajá, ¿te está confirmando la palabra? Sí, yo me lo iba a decir, pero aproveché y dije para que vea que Es a la pastora le habló también. Dios hablando, Dios está hablando a tu vida hoy. El Señor me lo dijo, especial. dile Recíbelo que en tiene el que nombre de tener fe. Jesús y empiece una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para los que están primero, pero sobre todo también vamos a orar por... Gracias, Señor, por la vida de Ana. Yo sé, Padre Santo, bueno, le oro como una madre para que llegue en paz a su corazón y que sepa que sus hijas están bien, que tú las cuidas, Señor, porque cuando hay un corazón bueno, si tú tienes un corazón bueno, tienes por qué temer. Dios va a guardarlos de todo peligro, dale fuerzas nuevas, bendícela, Señor, bendícela, quítale tristeza, dolor y dale fuerzas nuevas. Levántala, Señor, levántala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermana, quiero que usted me va a orar por ti, Señor. ¿Qué cuenta la cara? Nora, espero que esta sea tu casa, ¿ves, Nora? ¿Eres vecina de los Rivera? ¿Tú de dónde eres? Ay, ¿de qué parte? Cali Bella, ¿ves? Lo demás es Loma, ¿verdad? Yo soy de Bucaramanga. Ellos dicen es que Cali es Cali y lo demás es Loma. ¿Cómo son atrevidos? Vivimos toda la Colombia en una loma y yo vivo en el valle. Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ella trae gozo a la casa, porque es una mujer tuya, es una mujer de Dios, Señor. Dios está revelando que tú eres una mujer de poder, oh mi Dios. Dios te ha traído para esta semana. Hermana, Dios está revelando que tú eres Dios con nosotros. Pero una mujer de Dios, no sé si por un tiempo estaba que no sabía dónde ir o no sé qué pasó, pero Dios conoce tus oraciones, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus rodillas. ¿Me dejas abrazar? Te bendigo. Te bendigo. Pastora, hay un mover de Dios lindo que está ministrando. Amén. Hay un mover de Dios que está ministrando. También queremos orar. A él le están traduciendo, ¿verdad? Padre, oramos por San.
¿Están de dónde es? Aquí. Where are you from? Originally from Bangladesh. Oh, nice. Yeah. Okay. Hermanos, tenemos que unirnos a este continente. Que nunca en medio de nosotros se sientan rechazados. Tú eres nuestro hermano. Mi hermano es Cristo. Y te amamos. No importa de dónde vengas. No importa la raza. No importa la raza. Porque de verdad a veces ponemos muchas barreras. Pero no, deja la raza. Hombre de